Buenas tardes a todos y a todas. Bueno, este video es para introducir la unidad 1 de Derecho a la Participación, que intenta explorar los aspectos más teóricos del concepto de participación ciudadana, para orientar un poco, más que todo, la lectura de la bibliografía obligatoria y de ahí poder entender un poquito más el contexto, el marco o el modo en el que deberíamos intentar acercarnos a los contenidos para poder desarrollar la tarea de esta unidad, que es un mapa conceptual para relacionar los distintos conceptos, valga la redundancia, que se presentan en la unidad. La idea es poder entender esos aspectos teóricos de la participación conceptualizándola, pero fundamentalmente para poder desde ahí desentrañar el real significado de la misma como práctica ciudadana y de ahí en adelante poder desnaturalizar algunas concepciones de la misma, pero también problematizarla o entender también las problemáticas que actualmente tienen distintas experiencias de participación en el mundo, ya que está anclada la forma de gobierno en donde se ejerce, ¿no? Además está decirles que la idea es que en el foro participemos, que conversemos, si leyeron algo, se acordaron de algo, alguien les informó sobre algún tema, vivieron ustedes algo, están participando en algún espacio, lo que pueda surgir, que pueda abonar el terreno para que conversemos sobre el tema, para que capaz también incluso nos destrabemos están pensando en el mapa, están tratando de analizar los textos y necesitan como un poco de ayuda de compañeros, compañeras para poder decir, bueno, ¿por dónde puedo ir? Bueno, ese tipo de cosas, me parece que el foro es un espacio súper especial para generar ese tipo de conversaciones, así que nada, instarles a que usemos ese espacio que existe en la virtualidad y que es tan bueno para unirnos de esta manera. Que sientan que es un espacio libre, no solo para hablar conceptualmente de las cuestiones que estemos tratando, sino también para poder explorar o mejorar el modo en el que vamos pensando colectivamente como equipo, ¿no? Como grupo. Bueno, en cuanto a los aspectos teóricos de la participación, la bibliografía obligatoria trata de desentrañar un poquito conceptualmente a la participación ciudadana como una práctica anclada en un sistema de gobierno democrático, de democracia participativa, y poder también acercarnos a algunas de las problemáticas más comunes del escenario actual de la participación. En primer lugar, el documento de Martínez Fernández intenta abordar la parte más de las características de la participación, en donde trata de exponer, necesita de la iniciativa propia de las personas, de que sea en conjunto con otras personas, que tenga un objetivo común, y que el objetivo en últimas busque un impacto que tiene que ver con influir en las decisiones gubernamentales, es decir, en el quehacer del campo público. Y trata también de explicarnos cómo esa participación se regula o se enmarca descriptiva y legalmente en distintos instrumentos internacionales y cuáles mecanismos de protección asociados hay, ¿no? Es decir, trata de establecerla ya como un derecho. Entre esos instrumentos menciona la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana de Derechos Humanos. Y hacer link inicial entre lo que comentaba, la democracia representativa como un sistema de personas representadas y personas representantes, y la participación ciudadana como un modo de mantener ese vínculo vigente socialmente y políticamente. El problema que encuentra este texto es que esa democracia representativa y la participación asociada genera una distancia entre esas personas que representan y sus representantes, porque hay como un desencanto de la cosa pública que se genera desde esa brecha, que tiene que ver netamente con eso, con que las sociedades crecen, son cada vez más grandes y las sociedades tienen pocas personas que las representan y esas personas a veces no se acercan a los intereses de esa sociedad. Entonces lo que dice es que hay dos momentos extremos en esa gestión de la participación en desencanto, que es la desobediencia civil, como un momento extremo de enojo y de contrariedad con ese sistema participativo, y la indiferencia política o la apatía política como un modo de abandonar el tema por parte de otra parte de la sociedad. Y por último aborda algunos mecanismos de participación existentes. Después Salazar Ugarte, en el segundo texto que tienen como bibliografía obligatoria, trata de ya ahondar un poquito más en los interrogantes sobre la democracia, la relación entre democracia y participación. Entonces trata de abordar conceptos interrelacionados en donde
dice, bueno, la democracia y la participación como conceptos interrelacionados tienen una relación conflictiva. Entonces lo que hay alrededor de esa relación conflictiva son muchos interrogantes en realidad. Es el participación en qué, para quién, quiénes la ejercen, sobre qué temas es esa participación, es decir, sobre qué participamos. Realiza una exposición, es un ensayo, ese texto, en el que aborda esta relación problemática y conflictiva, primero tratando de hablar sobre nociones mínimas que tiene que tener la democracia, que más o menos conocemos, de cómo se conceptualiza, para después poder hablar de 3 teorías específicas de la democracia que más representan los sistemas existentes hoy en día, que son las economicistas de la public choice, las teorías deliberativas y las teorías constitucionales o sustantivas. Y desde cada una de estas posiciones tratar de abordar, bueno, un poco cómo esos grupos teóricos, o sea, cómo entienden a la participación y qué lugar le otorgan en ese sistema. Y bueno, hace una especie de conclusión al ser un ensayo sobre el modo en el que entiende que esa relación debería ser para que la participación ciudadana sea efectiva en las democracias contemporáneas. Luego tenemos el documento de Font, que lo que hace es seguir con esta línea argumental de la relación problemática, en donde dice, bueno, en este momento problemático para la participación ciudadana como concepto, ¿cómo podemos recuperar el protagonismo de la ciudadanía en la toma de las decisiones públicas? O sea, ¿cómo reconocemos ese momento conflictivo? Bueno, ¿qué podemos hacer al respecto? Entonces, para poder explicar qué podemos hacer en este nuevo escenario conflictivo es, bueno, primero entender por qué de entrada es un problema. Básicamente lo que se defiende en este texto, o lo que se expresa y se expone, es que esa persona como perfecta ciudadana, completamente informada, completamente activa políticamente y públicamente, coherente entre lo que dice, lo que hace, lo que siente, lo que piensa, es una minoría en las sociedades occidentales. Para el resto de la ciudadanía, la cosa pública como tal, digamos, es un campo bastante secundario a su vida general. Entonces dice, asumir que esa persona participativa existe es medio como un poco un mito que dificulta el entendimiento de la participación y que ha dificultado el entendimiento de la participación y su ejercicio en el último tiempo. Entonces dice, bueno, el escenario actual está asignado por un momento en el que hay una necesidad de renovar, o sea, de que haya muchísimas nuevas maneras y oportunidades de fortalecer los mecanismos de articulación social con el espacio gubernamental para hacer mejor esa participación pública, y por otro lado hay un momento en donde el ámbito político y la agenda pública está asignada por una ampliación de temas muy grandes, es decir, cada vez hay más temas en la agenda pública que antes eran parte de la agenda privada o eran parte de la agenda pública sin conocimiento de la sociedad o sin interrelación con la sociedad en la construcción de esa agenda. ¿Cuál es el resultado de eso? Bueno, básicamente que hay una capacidad o una potencialidad para una intensa participación ciudadana que resulta en un momento muy desigual, es decir, hay personas que están muy activas por esta cantidad de información circulando y nuevas oportunidades de participación, y hay personas que están completamente inactivas y totalmente desencantadas de ese mundo de información, ¿no? Entonces, lo que trata de hacer es, a través de explicar algunos mecanismos concretos de participación que existen, como consulta comunitaria, mecanismos deliberativos, democracia directa, tratar de hacer recomendaciones para que la democracia participativa hoy funcione de una manera un poquito mejor. Son bastante intuitivos, si se quiere, las recomendaciones. Luego el texto de Kunil Grau, que es el que sigue, trata de ya especificarlo un poquito más y decir, bueno, si estamos en este momento en esta problemática de la participación, de descontento, alejamiento, de desigualdad, ¿cómo podemos evaluar realmente si la participación contribuye o no a la elaboración y a la implementación de políticas públicas, que es el objetivo? Acordémonos del inicio final, es decir, como característica, la participación tiene que influir en la cosa pública, tiene que tener eso como impacto a largo y a mediano plazo. Bueno, habla básicamente de la institucionalidad social que tiene que tener la participación para hacer un ejercicio de construcción de la ciudadanía como participativa, de la ciudadanía como un camino de doble vía, esa participación ciudadana en donde por un lado debe haber un reconocimiento estatal y de los actores involucrados a la ampliación de derechos sociales que eso implica, y también por otro lado un entendimiento de la ciudadanía como un espacio de reforzamiento de la solidaridad social. Lo que se plantea en este sentido es que los resultados de las políticas públicas tienen que necesariamente ser equitativos, y esa institucionalidad social que va a tomar la participación ciudadana tiene que guiarse por criterios de eficiencia, democracia y solidaridad para poder realmente dar resultados positivos a través de políticas públicas.
Por último, el documento de Merchan lo que hace es tratar de decir, bueno, este momento de crisis de representación política, esa brecha entre las personas que eligen y las personas que son elegidas, ¿cuál es la solución? Bueno, ampliar el espacio de la participación, que es lo que venimos analizando en los otros textos. Ahora dice, aparece un nuevo problema, que es realmente bueno para la determinación de las políticas públicas que haya tantos espacios que no están organizados y que no tienen una lógica. Y bueno, ahí dice, en realidad pone un buen ejemplo, que es el del presupuesto participativo de Porto Alegre, en Brasil, desde 1989, que se realiza de esta manera. Pero dice, en general eso, más allá de algunas buenas experiencias, tiene varios fracasos. Entonces ahí, por ejemplo, habla del deslinde entre la ciudadanía y el Estado, etcétera. Un montón digamos, va enlistando algunos fracasos conocidos de la cantidad de participación ciudadana que se puede ver, ¿no? Cuando se multiplica sin un orden, sin una lógica. Y a partir de eso trata de hacer, digamos, de proponer algunos principios que son como esenciales para la participación ciudadana efectiva, que tienen que ver con la construcción de confianza, la continuidad en el proceso, la progresividad, la integralidad, la educación de los participantes, los actores relevantes, la universalización de esa participación en todas las personas que realmente tengan algo que decir en ese tema, la transparencia en ese proceso y la relevancia de la conexión entre la relevancia de los temas para la gente y la relevancia de los temas para la agenda pública. Básicamente ese es un resumen. La idea es que esto guíe el pensamiento de ustedes, que traten de colaborar con compañeros, con compañeras en el pensamiento también y conmigo. Así que bueno, espero que sirva mucho.